Reciba un cordial saludo de todo el equipo que hacemos la revista Criba, la revista de arquitectura del Colegio de Arquitectos de la SUAY. Tenemos la oportunidad de estar con nuestra compañera Damiana Pacheco y nuestro invitado especial es el arquitecto Fernando Carrión. Bueno, yo creo que el currículum es bastante grande, así que voy a decir que tenemos la oportunidad de tener un conversatorio con alguien con bastante experiencia como gestor, como analítico, como crítico en temas de ordenamiento territorial. Fernando, bienvenido a la ciudad y espero que sea muy provechoso la entrevista para dejar algo en nuestra revista para todos los que van a tener la posibilidad de leer la revista. Bueno, en primer lugar agradecerles por la oportunidad de conversar con ustedes sobre temas tan importantes de la ciudad y en segundo lugar obviamente felicitarles por la iniciativa que han tenido de empezar a producir una revista como Criba que creo que puede ayudar mucho para organizar los debates en esta ciudad. Bueno, la próxima edición de la revista Criba hemos tenido un gran consenso de que debemos tratar sobre un punto muy importante en la ciudad de Cuenca, como lo es la movilidad, hacia una movilidad sostenible. Ahí también queremos empezar primero desde un punto general, ¿no? Cómo la planificación del ordenamiento territorial puede ser un punto importante hacia temas de equidad, hacia temas de la disminución de las brechas estas tan abiertas que tenemos en cuanto a nuestro territorio hacia un desarrollo urbano sostenible y derecho de la ciudad. Bueno, lo que uno podría partir señalando es que el tema de la movilidad siempre ha tenido una injerencia muy importante en lo que es la ciudad. Y conforme las ciudades van creciendo y se van haciendo más complejas, este tema sigue teniendo una importancia crucial. En el cambio del siglo pasado, esto es en el siglo XIX y XX, el tema del automóvil fue crucial. Tan es así que tuvo toda una teoría que se desarrolló que se denominó el Fordismo, que era entender precisamente las ciudades a partir de los automóviles. Y no solo eso, sino que empezaron a crecer las periferias de una manera impresionante porque el automóvil planteó la posibilidad de irse fuera de los límites de la ciudad burguesa, de la ciudad amurallada. Hoy en este cambio de siglo estamos viviendo una cosa totalmente distinta, que es prácticamente negar la existencia del automóvil o por lo menos disminuir la cantidad del automóvil. Y esto tiene la explicación en el sentido de que han aparecido las nuevas tecnologías de la comunicación que han hecho que las ciudades también crezcan mucho hacia las periferias. Este rato el crecimiento de la población en las zonas rurales o periféricas es mucho más alta que el promedio que tenemos dentro de las ciudades y en gran parte se explica por la existencia de esta nueva lógica virtual de conexión. En otras palabras, el tema de la movilidad es sin duda desde siempre un tema clave en la forma y organización de nuestras ciudades. Fernando, con este criterio tenemos entendido que la ciudad de Cuenca en 70 años ha crecido 25 veces en territorio urbano y únicamente 8 veces en su población. De este modo, ahí hemos llegado a tener una densidad poblacional de 140 habitantes a 45. Considerando esto y teniendo que hay diversas hipótesis sobre el crecimiento, una de ellas es que sin duda la generación de nueva infraestructura vial la incrementa. Se ha estado planteando la idea aquí en Cuenca de generar un nuevo corredor vial en la zona sur para conectarlo con la autopista Cuenca-Sogues. ¿Qué opinas sobre lo mismo? Sí, bueno, tenemos un cambio demográfico muy importante que se produce justamente en este siglo. Las ciudades ya no crecen como crecían antes. En 1950, según Hábitat de Naciones Unidas, el 50% de la población, 51% de la población vivía, el 41% de la población vivía en ciudades y a estas alturas en América Latina está viviendo prácticamente el doble, 83, 84%. Y el Ecuador no escapa de esta realidad. Yo creo que ya se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad. Y lo que estamos viviendo es un proceso relativamente inverso, que hay una migración de la ciudad hacia el campo. Y es básicamente hacia las zonas circundantes. Por eso es que hoy día la urbanización ya no es de ciudades, sino urbanización de regiones. Entonces las parroquias rurales en las ciudades más grandes del Ecuador, me refiero por ejemplo a Guayaquil, Quito, Cuenca, son las que están creciendo. Se dice por ejemplo que Quito es la ciudad más grande en términos de población. Y es cierto si es que se ve solo el cantón Quito. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de Guayaquil? La influencia que tenemos de la urbanización de Guayaquil desbordó y se fue a San Barondón, se fue a Daule, se fue a Milagro,
con lo cual ya entró en otros territorios. Claro, estadísticamente eso no se verifica. Y cuando nosotros tenemos esto, que es una ciudad de ciudades, una urbanización de regiones, la movilidad sin duda empieza a cambiar. Por eso es que empezamos a ver una nueva oleada en América Latina de la presencia de distintos modos de transporte donde el masivo tiene un peso grande. Por ejemplo, los famosos BRTs que nacen en Curitiba, San Pablo, llega a Quito, luego Bogotá y se va a México y prácticamente todas las ciudades. Pero también el tema de los metros. Los metros también estamos viviendo en el caso de Panamá, en el caso de República Dominicana, Bogotá, Quito, Lima y las extensiones de los que existen. Pero quizás lo más interesante es que empezamos a ver esto que se ha empezado a llamar la movilidad sostenible, sustentable, alternativa, etcétera, que nos está produciendo nuevas formas de movilidad, el uso de la bicicleta, la cuestión peatonal, los scooters, etcétera, que requieren obviamente de nuevas formas de enlace de los distintos modos de transporte para entender lo que está pasando en nuestras ciudades. Considerando esto, ¿qué políticas cree que usted es necesario para incentivar, o desalentar, mejor dicho, el uso del vehículo privado? Porque en este caso en Cuenca, para el 2019, según la empresa municipal de movilidad, establecía que existía por cada 6.6 habitantes un vehículo. Está creciendo de una manera desmesurada. ¿Qué políticas podríamos aplicar para que se desalente eso? A ver, yo creo que, así como les decía, que en el cambio del siglo del 19 al 20, el vehículo automotor fue el elemento fundamental. Hoy día me da la impresión que en estos ya 20 años de este siglo, lo que se está planteando es lo que se ha denominado la inversión o darle la vuelta a la famosa pirámide de movilidad. Decía antes, el elemento central era el automóvil a motor. Hoy día lo que se busca más bien es que en la parte más alta de la pirámide esté la movilidad peatonal, no solo porque eso significa hacer un transporte más humano, sino también esto significa un cambio en el sentido de la ciudad. Las ciudades empiezan a ser, bueno, por un lado más humanas, como decía, pero por otro lado el sentido del barrio, el sentido de la vía, de la calle, etcétera, empieza a cambiar. Y yo creo que eso es absolutamente necesario. Ahora, aquí lo que necesitamos son algunos cambios. Podría poner el caso de un ejemplo, la tarifa. La tarifa me parece que no debe ser considerada exclusivamente como una forma de pagar costos de operación. Si nos quedamos en costos de operación, lo que nosotros estamos pensando es simplemente un servicio cerrado en sí mismo, un servicio que se entiende por sí mismo. ¿Qué es lo que ocurre con el caso del transporte? El transporte lo que hace es vincular el uso del suelo residencial con el uso del suelo comercial, con el administrativo, con el productivo, con el de recreación, etc. En otras palabras, la movilidad lo que hace es integrar la ciudad. La movilidad es parte de un proyecto de ciudad. Si nosotros queremos que la movilidad cumpla estas funciones de articular el sistema de movilidad y transporte, y si queremos que modifique sustancialmente la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es definir el sentido de la tarifa, que no debería responder exclusivamente al costo de la producción del servicio. Creo que eso también va a ser una hazaña, la verdad, en nuestra ciudad, definir el costo de la tarifa del transporte. Sabemos que es una cuestión de integración también, pero yo, por ejemplo, el dato que nosotros decimos desincentivar también el uso del transporte privado, o también decir cómo yo le incentivo a esa persona que está en el vehículo a que se suba al transporte público. A ver, yo creo que hay algunas cosas. Por ejemplo, la tarifa. Si la tarifa a mí me significa menos gasto que irme en auto, probablemente por la lógica de lo que se denomina el rational choice, es decir, la selección racional, yo me voy por el transporte más barato. Claro, por ejemplo, cuando hay un sinnúmero de elementos que puedan estar como seguridad, como rapidez. Sí, bueno, todas esas cosas además, pero no solo eso. Por ejemplo, yo puedo financiar la tarifa en este caso del tranvía, poniendo peaje urbano, subiendo las tarifas de los estacionamientos. O un tema de corresponsabilidad ambiental, ¿no? El que contamina, también hagamos de la lógica que funcione como un sistema. Que por ejemplo, aquí, en esto que tú dices, que me parece muy importante. Hoy día hay muchas formas de producción de energía eléctrica. Una de ellas es el reciclaje de basura. ¿Por qué no hacemos reciclaje de basura para que se produzca energía eléctrica? Y esa energía eléctrica financia, por decir algo, el tranvía. Con eso bajamos los costos, bajamos la tarifa.
Si nosotros ponemos el peaje, lo que estamos haciendo es poniendo desincentivos para el transporte en vehículo. De acuerdo. Si yo subo la tarifa del estacionamiento, exactamente igual. Les pongo un ejemplo. En Ciudad de México, no solo que subieron la tarifa, sino que están eliminando los estacionamientos. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que la gente vaya en transporte público, en transporte masivo y en transporte limpio. Y yo creo que eso sí se puede conseguir, por ejemplo, solo con la tarifa. O también decirle al gobierno nacional que nosotros vamos a dejar de quemar miles de toneladas de petróleo, ¿no? A través del tranvía. Como generamos también un subsidio, no sé si sea subsidio o sino una especie de compensación para nosotros usar el tranvía y que los cuencanos también puedan hacer uso del mismo. Cuando yo planteo esta cosa de la basura con energía eléctrica, la idea es que toda la energía fósil, que es básicamente la petrolera, se deje de usar y que más bien se pase a fuentes energéticas limpias, que además en este caso estaríamos trabajando en dos ámbitos. Por un lado, el reciclaje de basura, que en general en las ciudades ecuatorianas es muy baja. La que yo conozco es Quito, se recicla solo el 3% de lo que se produce, así es nada. Y si ese reciclaje además nos permite generar energía eléctrica mucho más barata para movilizar, en este caso, por ejemplo, el tranvía, a mí me parece que eso es absolutamente necesario. También sin duda es importante integrar todos los sistemas de transporte públicos. Entonces, algo se leía que el metro lo que pretende hacer es crear esta integración multimodal. ¿Cuál cree que es la potencialidad de que exista eso con el tranvía aquí en Cuenca? Yo he sostenido, como el proyecto del corredor metropolitano de Quito, porque es un corredor que está en 55 kilómetros y dentro de eso está el metro. Yo he sostenido que lo que hay que hacer es urbanizar el metro. ¿Por qué? Porque fue muy mal diseñado. Son 15 paradas que tienen distancias de más o menos kilómetro y medio para cada una de ellas, pero no solo eso, sino que no están articuladas al sistema vial. Las paradas están muy mal localizadas. Entonces la idea de urbanizar el metro es poner encima de los 22 kilómetros que tiene el metro comercio, cultura, administración, vivienda, etcétera, porque, nuevamente poniendo el caso de Quito, en el hipercentro, solo en el periodo 2001-2010, que es el censo que nosotros tenemos de este rato, salió 170,000 personas en la primera década. En el eje. Si nosotros de eso pasamos del 2010 al 2020, cuando veamos el censo que vamos a empezar a hacer este año, probablemente una cantidad relativamente parecida salió. Entonces, eso significa que hay que repoblar eso, porque estamos perdiendo población. Entonces, urbanizar el metro es justamente esto. Cuando yo digo la tarifa, y digo que la tarifa es una política no de financiamiento del metro, sino de política de movilidad, sino de política urbana, estoy planteando la idea de la urbanización del metro. Eso sin duda responde nuestra última pregunta, pues nos enfocábamos en el segundo objetivo que tenía el metro, que era exactamente esto de reurbanizar y poblar todo el eje que existe a través. Entonces pensábamos y nos preguntábamos qué tan probable es que esto ocurra con el eje tranviario, qué deberíamos hacer como el primer paso para que eso se aplique también a la realidad de Cuenca. A ver, yo lo que creo aquí, si nosotros vemos cifras del metro de Quito, que es lo que yo conozco, en la encuesta de origen y destino que se hizo, el 62% de los viajes se hacen en buses que son 3.000. 62% en 3.000 buses. El 22% que se hacen en automóviles a motor se hace en 530,000 vehículos. Algo está mal. Qué bestia. Y una cosa adicional, el 15% de los viajes en Quito se hace peatonalmente. ¿Cuánto? 15% de los viajes en Quito se hace peatonalmente. Y aquí viene una cosa muy interesante. El metro, según las proyecciones que dejó la administración municipal pasada, lo que haría es movilizar el 15% de pasajeros en metro. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos metiendo $2,000 millones para que se muevan el 15% en metro. No le estamos metiendo un solo centavo a la gente que va peatonalmente. Aquí hay otra cosa que está mal. Yo creo que ese tipo de cuestiones hay que trabajarlas y este tema peatonal es muy importante porque, ¿qué es lo que ocurre? Las encuestas de origen y destino son principalmente masculinas. ¿Por qué? Porque el origen es residencial y el destino es laboral. A mí me da la impresión que cuando funcione el metro en Quito,
lo que vamos a tener es un incremento de los viajes peatonales de mujeres y el metro va a ser para los hombres. A mí me parece eso muy preocupante porque finalmente lo que estamos tratando de hacer es generar una ciudad inclusiva donde se produzca un cambio de la lógica patriarcal de funcionamiento de la ciudad. Con el metro probablemente lo que va a pasar es todo lo contrario. Veamos qué ocurre aquí en Cuenca. Justamente se está llevando a cabo ahorita la encuesta de movilidad 2020 que va a determinar la matriz de origen-destino que nosotros carecíamos hasta este momento. Y el primer dato que se estableció es que el 33% de la gente se movía en bus, el 33% en auto privado y el 33% de una forma peatonal. Entonces, pues veamos qué ocurre en nuestra ciudad. Y veamos si esos datos salen, sí, claro. A ver cómo se van cambiando esas estadísticas. Eso. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Fernando.